Saludo cariñosamente a todos los que semana a semana nos reunimos para compartir una enseñanza más de la Biblia, de la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor de volver a vernos. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque hay un deseo, un interés de crecer, de conocer más de Dios, de la palabra. Y por supuesto, como hemos dicho en todas las lecciones anteriores, es la Escritura, es la palabra revelada por el Espíritu Santo la que produce en nosotros ese crecimiento tan anhelado por cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios por tu vida y también por ese fuerte deseo y anhelo de conocer más de Jesucristo y de su palabra. Recordemos que el Señor nos ha invitado permanentemente a un crecimiento y a un desarrollo espiritual, que todos podamos alcanzar esa madurez y la estatura de ese varón perfecto. Nuestro modelo es Jesucristo y día a día caminamos y nos esforzamos en su gracia para conocerle y ser más semejantes a él. Hemos venido en diferentes miércoles o semanas compartiendo sobre los fundamentos del discípulo o los fundamentos de la casa, basado en Mateo capítulo 7, verso 24-25, pero después continuamos hablando de la vid verdadera y decíamos que todo aquel que está injertado, todo aquel que está en Cristo es el que puede crecer y manifestar las obras y el carácter de Cristo. No olviden que así como Jesucristo crecía, según Lucas capítulo 2, verso 52, Él crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Asimismo nosotros, que somos sus discípulos, sus seguidores o sus hijos, debemos crecer para con Dios y también para los hombres. Hoy día yo quiero anexar una enseñanza a todo lo que hemos venido diciendo, basado en unas palabras que usa el apóstol Pablo a una de las congregaciones que le escribe. Esta es la iglesia de Corinto. Él le escribe dos cartas, primera y segunda, donde está exhortando a estos hermanos, a esta iglesia, a alcanzar madurez, estabilidad espiritual, porque no lo habían logrado, debiendo haber crecido, debiendo haber madurado. Sin embargo, él insiste a través de esta circular o esta carta que estos hermanos deberían crecer en el Señor. Pero para ser más precisos o más exactos, yo quiero invitarles a la primera carta a los Corintios, a la cual me estoy refiriendo, y quiero que vayan al capítulo 2. Al final del capítulo 2, ya para los últimos versos, dice en el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Note, el hombre natural, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí Pablo está describiendo un tipo de persona, un tipo de individuo, y él lo califica de hombre natural. Obviamente es genérico, eso incluye hombre y mujer. Así que él parte diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero si nosotros seguimos el hilo, la corriente, el pensamiento que trae Pablo, nos vamos al capítulo siguiente, es decir, al capítulo 3, y ahí en el verso 1, Pablo está diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si ustedes se fijan bien, en el verso 1 ya está hablando de espirituales y carnales. Vaya memorizando esos tres adjetivos. Primero habla del hombre natural, ahora está hablando del hombre espiritual y luego está hablando del hombre carnal. Y termina diciendo en el verso 1, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Él hace una similitud entre lo que es un hombre o una mujer carnal y lo que es un niño espiritual. Para él son exactamente lo mismo. Están, diríamos, en el mismo nivel de madurez o de crecimiento. Luego en el verso 2, él dice: os di a beber leche y no vianda, haciendo una comparación, usando una figura, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Quiero que considere las características de estos hermanos o de esta iglesia para ver por qué el apóstol los trata de carnales o niños espirituales. Mire lo que dice el verso 3: porque aún sois carnales o niños espirituales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, se refiere a hombres naturales o a hombre natural. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Insiste en el mismo adjetivo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y termina el pensamiento en esta parte de la exhortación diciendo en el verso 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Para introducirnos en lo que yo quiero compartir hoy día, quiero primero que consideremos algo. Esta fue una iglesia fundada por el mismo apóstol. En uno de sus viajes misioneros o sus viajes apostólicos, junto a un matrimonio, Aquilas y Priscilas, comenzó un trabajo de evangelización y en esta ciudad comenzaron a convertirse discípulos a Jesucristo. Esta congregación creció y en un año y medio más o menos, en unos 18 meses aproximadamente, esta iglesia quedó fundada con ancianos y diáconos. Desde ahí Pablo siguió su viaje, continuó su ministerio, pero él nunca los dejó y nunca los desamparó, al punto que siempre estuvo pendiente de saber cómo estaba su crecimiento, cómo estaba la vida espiritual. Pero ahora quiero que considere algo. Si nosotros nos vamos al capítulo 1 de esta misma carta, en el verso, mire, váyase conmigo al verso 7, donde dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que considere algo. Esta es una iglesia que tenía muchos dones. Estoy hablando de los dones espirituales. Si tú quieres conocer un poquito más sobre los dones, yo te recomiendo que leas Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14, que leas también Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4. En todas esas porciones bíblicas tú te vas a encontrar con diferentes dones espirituales que Dios le ha concedido a la iglesia, a los hijos de Dios, a aquellos que han nacido de nuevo, a ti y a mí. Eso es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué son los dones? Herramientas sobrenaturales para desarrollar y ejecutar poderosa y específicamente la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la obra que Dios nos ha dado no la vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Lo vamos a hacer en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, no son nuestros estudios, es en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor le ha dado a la iglesia, ha dotado a la iglesia de dones espirituales.
Esta iglesia, la iglesia de Corinto, no era la excepción. Y aparte, era una iglesia que tenía también ciertos conflictos interiores. Por eso escribe esta circular y no queda conforme hasta que escribe una segunda circular, que es Segunda de Corintios, donde Pablo insiste en lo que significa el verdadero carácter de Cristo. Por eso también dentro de toda esta circular, hablo de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, él hace un énfasis al amor. Él dice, si nosotros vamos a trasladar los montes, si vamos a profetizar, si vamos a sanar enfermos, si vamos a hacer milagros, pero no tengo amor, de nada me va a servir. Hemos dicho anteriormente que el amor es la virtud, es la cualidad de aquellos que son hijos del Señor. No hablo de cualquier amor, no estoy hablando del amor eros entre parejas, no estoy hablando del amor filos entre amigos o familiares, estoy hablando del amor, el amor ágape, que es el amor perfecto, el amor de Dios impartido en nosotros para que lo podamos también compartir con nuestro prójimo. Por eso Dios nos invita para que le amemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y por supuesto de esa misma fuerza y con ese mismo amor nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. Ahora, esta iglesia, entre otros problemas, tenía un problema que eran sus celos, sus contiendas, sus peleas. Una iglesia cristiana, una iglesia espiritual que se comportaba como cualquier persona que no había conocido a Cristo. Pero aquí nada más quiero hacer un énfasis para que quede claro. Primero habla del hombre natural, luego habla del hombre espiritual y en tercer lugar él habla del hombre carnal. Memorícese esos tres conceptos: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. No se olvide lo que hace Pablo. Él hace una similitud entre el hombre carnal y el niño espiritual. Ahora, no se olvide que todos estamos llamados a crecer. Si somos hijos de Dios, si estamos en el cuerpo de Cristo, si Cristo vive dentro de nosotros, se supone que como resultado natural, en este caso espiritual, nosotros vamos a crecer, vamos a madurar a la estatura del varón perfecto. Quizás en la próxima lección vamos a hablar cuáles son los elementos que Dios ha dejado en el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que nosotros crezcamos, avancemos a la perfección, a la madurez. Pero por ahora quiero quedarme en esto, en estos tres conceptos. El hombre natural es aquella persona que nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo. Si me permite algunas características, el hombre natural es aquel que nació de papá y de mamá. El hombre natural es aquel que describe Jesús cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 6, cuando le dice en la primera parte de ese verso, lo que es engendrado o lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el hombre natural. El hombre natural no conoce a Dios, nunca ha conocido a Dios. Posiblemente se ha vinculado a alguna religión, a algún credo, a algún concepto religioso, pero eso no significa que esa persona conoce a Dios. Los que ya han seguido nuestras enseñanzas o nuestras lecciones saben que cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de la necesidad de nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa morir al pasado y comenzar una vida nueva, una vida en el Espíritu. ¿Cómo entendemos la vida en el Espíritu o cómo se nace en el Espíritu? También te vas a Juan capítulo 3, verso 8, donde dice el Señor Jesucristo, el viento sopla, ahí se refiere al Espíritu Santo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Vuelvo entonces al concepto. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, es aquel que no conoce a Jesucristo. El hombre espiritual es aquel que ha conocido a Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que su nombre está inscrito en los cielos de acuerdo a los evangelios y a lo que dice el Señor Jesucristo. El hombre espiritual es aquel que fue soplado por Dios a través del Espíritu Santo, usando la figura de Génesis 2:7, cuando Dios sopla en el hombre. Asimismo, en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia o el Nuevo Testamento o la vida en Cristo, nosotros somos soplados por el Espíritu Santo y en ese instante nuestro espíritu se activa. Estaba dormido pero se despierta, estaba muerto pero resucita, estaba desenchufado pero se enchufa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos sopla y nos da la vida de Dios. Si me permites, nada más para ejemplificar esto con un verso bíblico, ahí en Juan, en el capítulo 1, Juan, el evangelista, lo dice de una manera maravillosa. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siempre hemos hecho la diferencia entre criaturas e hijos de Dios. Todos no son hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos que han nacido del cielo, aquellos que han nacido del Espíritu Santo, aquellos que tienen la vida y la genética de Dios. Sigue el verso 13 y ahí lo aclara muy bien cuando dice: los cuales, los que son hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, lo que yo decía, el hombre natural, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Piensa por un momento en lo que estoy diciendo. Nosotros, los hombres y mujeres espirituales, hemos nacido de Dios. Para hacer una distinción más clara y evidente, el hombre natural es el que nació de papá y mamá. El hombre espiritual es el que nació de Dios a través del Espíritu Santo, dándonos la vida de Dios. Hasta ahí creo que estamos claros. Pero hay un tercer personaje o hay una tercera característica que menciona Pablo, y aquí está hablando del hombre carnal. El hombre carnal similar al niño espiritual. Es normal que cuando una persona nace de nuevo, un tiempo sea niño, un tiempo sea inmaduro o un tiempo sea infantil. Pero no tenemos que olvidar que la obra del Señor en nosotros o dentro de nosotros tiene que ser perfeccionada, acrecentada y desarrollada. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que inició, que el que empezó o el que comenzó la obra en nosotros, o sea, Cristo en nosotros, este mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero aquí este personaje se quedó niño, o por usar un sinónimo, se quedó pequeño, se quedó infantil o se quedó enano, no creció, decidió no crecer o determinó no crecer. El hombre carnal, que incluye hombre y mujer, es aquel que entregó su vida a Cristo, que nació de nuevo, pero determinó voluntaria y conscientemente no crecer. Hemos venido aprendiendo que la palabra es un elemento súper importante en el crecimiento espiritual. Si tú no lees, si tú no estudias, si tú no te nutres de la palabra, difícilmente vas a crecer. Hemos dicho que aquel que tiene la casa sobre la roca es aquel que oye y hace, es aquel que oye y pone en práctica. Esas son características de un discípulo. Si hay algo que caracteriza a un discípulo o a un seguidor de Cristo, es su obediencia incondicional a la palabra.
Cuando íbamos a Juan 15, hablando de la vid verdadera, nos decía que nosotros que éramos los pámpanos o las ramas, estábamos conectados con Cristo. Y por estar conectados con Cristo vamos a dar fruto. Y porque damos fruto vamos a ser podados para dar más fruto. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que crezca su vida, su genética en nosotros para que podamos transmitirla y compartirla a otros. Pero hoy día yo quiero cerrar con el tercer personaje y ya voy terminando, que se trata del hombre carnal. El hombre carnal es aquel que determinó no crecer, que determinó no obedecer, que determinó vivir su vida a su manera. Si usted me permite explicarlo de una manera más simple, para que esto quede más claro entre nosotros, lo vamos a desarrollar mejor la próxima semana, es cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en nueva criatura, nosotros empezamos a tener una nueva mente, un nuevo lenguaje y una nueva conducta. 3 características nuevas. Esa mente nueva tiene que ser renovada todos los días. ¿Cómo se renueva la mente? A través de la palabra de Dios. Y vamos a ver la próxima semana cómo trabaja la palabra en la mente para pasar definitivamente de una mente natural a una mente espiritual. Una mente, como todos los seres humanos, a tener la mente de Cristo, que es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Pero el punto aquí donde yo quiero graficar y terminar por hoy, el hombre carnal viene con ideas preconcebidas, con hábitos, con lenguajes, con razonamientos y pensamientos, por supuesto con conductas. Cuando viene a Cristo, se resiste a la palabra, se resiste a la obediencia a la palabra y quiere seguir haciendo su propia voluntad. Ahora, quiero explicarlo rápidamente. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿quién gobernaba nuestro interior o quién gobernaba este cuerpo visible? Nuestra alma. ¿Qué es lo que hay en el alma? Hemos dicho voluntad, sentimiento y emociones. Ahí tenemos el alma. El alma siempre gobernó y el alma siempre estuvo teniendo el señorío y el control de nuestro cuerpo. Todo lo que hacíamos antes de Cristo lo hacíamos bajo la dirección o bajo el gobierno del alma. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se despierta y se activa nuestro espíritu, pero nuestra alma quiere seguir gobernando, quiere seguir teniendo el control de nuestra vida. Y ahí empieza la lucha y la pugna entre el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que entonces se produce en un hombre espiritual? Hace morir o permite que mueran sus deseos naturales para empezar a cumplir los deseos de Dios. Deja atrás la vida antigua para empezar la vida nueva. Cada vez que una persona va creciendo espiritualmente es porque algo murió de él, pero algo también resucitó. El proceso de santificación es Dios saca algo, o más bien yo permito que salga eso y Dios pone algo nuevo. Es como un intercambio, es como un canje entre mi pasado y lo nuevo de Dios. La próxima semana yo quiero compartir más profundamente este personaje o esta característica del hombre carnal. El hombre espiritual, también ya vimos, es un hombre gobernado por el Espíritu Santo, obediente a la palabra y que está siempre sujeto a lo que Dios quiere que haga. Vamos a vernos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios te bendiga y que tengas un precioso día, una preciosa semana, y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti y no te olvides de compartirla con tus amigos y familiares.